La editorial francesa Librairie Générale Française acaba de publicar en su colección Prélude Guerrilla Social Club, novela del escritor y periodista franco-español Marc Fernández, cuya intriga nace a partir del secuestro y desaparición de antiguos combatientes contra las dictaduras latinoamericanas 40 años más tarde. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su trayectoria tanto en el periodismo como en la literatura, Marc Fernández ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Marc. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, es con mucho placer. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la región parisina en 1973 en el seno de una familia de origen español. 1973, año del golpe de Pinochet en Chile y 2 años antes de la muerte de otro dictador franco ahí en España. ¿Te ha marcado de alguna manera haber nacido en el 73? Bueno, yo creo que sí, al fin y al cabo creo que sí, porque cuando era periodista trabajé mucho sobre España y América Latina y claro, pues trabajé sobre esos temas y cuando empecé a escribir novelas, empecé con una que se llama Mala Vida sobre los niños robados del franquismo y ahora esta sobre Pinochet. Entonces, yo creo que de manera inconsciente, a lo mejor sí que me ha marcado. Entonces, en el seno de una familia española, como decíamos, el español ha estado muy presente, imagino, en tu infancia, ¿no? Sí, mis abuelos estaban aquí también, mis abuelos maternos, y siempre me hablaban ellos en español. Yo no aprendí el idioma, a mí me hablaron los dos idiomas y es una suerte fenomenal. Y intento ahora hacer lo mismo con mis propios niños, que es un poco más complicado porque mi mujer es francesa, pero igual siguen hablando también. Una inmensa riqueza el bilingüismo. ¿Es cierto, Marc, que caíste en el mundo de la prensa desde muy pequeño ya? Sí, desde no sé qué año, pero desde muy joven. Y es que no recuerdo, aparte de querer ser futbolista en el Paris Saint-Germain y no en el Real Madrid o en el Fútbol Club Barcelona, con perdón, a lo mejor en el Valencia Club de Fútbol más que otra cosa, siempre quise ser periodista. Veía a mi abuelo leer el periódico todos los días, mis padres también, y yo desde que empecé a saber leer y escribir, pues también leía los periódicos y no sé, desde muy pequeño que quería ser periodista. Bueno, periodista no, reportero. Quería hacer reportaje, quería irme fuera. ¿Hubo alguien o algo que te hizo desear profundamente ser periodista? Bueno, hay alguien que la gente que no se escucha y mejor no conoce un poco, que se llama Arturo Pérez Reverte. En la época, bueno, yo nací en el 73 y recuerdo que, por ejemplo, durante la guerra en Yugoslavia, que son los años 90, si me recuerdo bien, él era reportero de guerra. Y yo lo veía por la tele y le decía a mi madre, yo quiero ser como este señor. Y mi madre decía, no, que eso es muy peligroso. No, pero yo lo que hace ese señor quiero hacerlo. Y bueno, él es uno de los muchos, pero también al leer García Márquez, por ejemplo, me dio ganas de ser periodista, leer Kapuscinski, gente así muy interesante que eran periodistas, pero escritores también, pues me dieron esas ganas y después pues estudié aquí en Francia periodismo y me puse enseguida a escribir en revistas y en periódicos. Precisamente, Marc Fernández, vas a trabajar durante 12 años en una publicación muy especial, Courrier Internacional, Correo Internacional, que publica una selección de artículos, de los artículos más destacados de la prensa internacional, traducidos al francés. ¿Qué supuso para ti esa experiencia de Courrier Internacional? Fue algo absolutamente genial, con una pequeña reserva que es, como lo decías, son muchas traducciones. Y cuando tú trabajas en Courrier Internacional, yo era el encargado de América Latina y de España, por ejemplo, pues solo leía los periódicos y tenía unas ganas de irme de reportaje ahí. Entonces, al fin y al cabo, pasaban los años y menos días trabajaba en la revista, trabajaba a tiempo completo y después 4 días a la semana, después 3 días a la semana para poder irme de reportaje. Pero fue una experiencia absolutamente genial porque 12 años todos los días metidos en la actualidad hispanoamericana, pues al fin y al cabo sí que la conoces bien y también adjuntar reportajes, pues eso es lo más genial que uno podía tener. Yo lo que quería hacer es irme de reportaje en donde leía los periódicos, veía, no sé, Buenos Aires, quería irme a Buenos Aires, por ejemplo. Dan ganas, cuando lees la prensa local. Sí. Tus primeros libros de periodismo de investigación los firmas junto a tu cómplice Jean-Christophe Rampal. Sí. El primero de ellos lleva el título de Pinochet, dictador modelo. Me imagino que ahí ya empiezas con
la Sí, dictadura. Jean-Christophe trabajaba conmigo era mi jefe en Coña Internacional al principio, y nos llevábamos muy bien y empezamos a trabajar sobre Pinochet dándonos cuenta que había muchísima documentación estadounidense desclasificada de la CIA, del FBI, y empezamos a mirar, a encontrarnos con esos papelitos y a ver muchas cosas y decidimos pues meternos ahí un poco más y escribir un libro, pasar mucho tiempo en Chile y para al final hacer un retrato no oficial, claro, del dictador, y fue una experiencia bastante genial también, y sobre todo tocar esos documentos desclasificados, que es tocar la historia pero con la H grande, fue muy interesante. Estaba vivo todavía Pinochet. Sí, sí, estaba vivo y hasta fuimos a pedir una entrevista oficialmente. Recibimos una carta de los médicos, claro, diciendo que no podía, que no tenía toda su cabeza. Pero fuimos bastante lejos, hasta la Fundación Pinochet, hasta el número 2, hasta el número 1, pero al fin y al cabo no se hizo. Pero me hubiera bastante gustado meterme ahí enfrente del señor. Otros libros, llevó 2 años de Sí. preparación, un libro sobre la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, en México, la ciudad que mataba mujeres, es el título del libro. ¿Fuiste sobre el terreno a investigar ahí en Ciudad Juárez? Sí, ahí fuimos, como decías, duró 2 años la investigación y fuimos 3 veces, 3 viajes de 6 a 8 semanas cada uno, en tiempos diferentes. ¿Sabe? México es un país bastante complicado y tuvimos 2 presidentes de la República y 3 gobernadores del estado de Chihuahua, donde está Ciudad Juárez, pero era lo que nosotros queríamos, diferentes horizontes políticos, porque así la gente te habla o más o menos, dependiendo del tiempo que es, y ahí fue tremendo, fue ¿Cómo se prepara tremendo. un reportaje en la ciudad más peligrosa del mundo, como es considerada Ciudad Juárez? Con mucha documentación primero, después teníamos la suerte de tener algunos contactos allá, entonces nos ayudaron muchísimo, y después con mucha calma. Y cuando uno está ahí metido, a veces se pone complicado el tema, pero no nos amenazaron directamente, digamos, casi nunca. Una vez sí nos sacaron las pistolas los policías y eso, pero eso es meter presión, como dicen allá. Fue una experiencia que a mí me ha marcado y me sigue marcando aún. Todos los años me piden una revista hacer un artículo sobre lo que hemos vivido allá, porque fue muy fuerte. Son 500 mujeres asesinadas, una impunidad total. Y la ciudad en sí mismo es algo... es el infierno. Para decirlo simplemente, sencillamente, es el infierno. Con una intensa vida nocturna, cuentas en tu libro aquí. Sí, bueno, claro, pues con los narcos y las prostitutas y todo el mundo, ese mundo vive de noche, pero durante el día también es bastante complicado el tema con las maquiladoras, con la gente que vive ahí, es gente que tiene mucho valor, mucho valor. De esa experiencia va a salir una ficción, una novela, Narco Fútbol Club. Sí. ¿El fútbol está metido también en el asunto o no? No, eso fue casi como desahogarse con Jean-Christophe. Estábamos ahí metidos en una investigación que era muy dura, y de vez en cuando pues llegabas al hotel y ponías la tele, y esa novela nace de un artículo que leemos en el periódico, que era un perfil de una presentadora de la tele mexicana de apodo La Titanic. Y eso me hizo bastante reír. Bueno, y de ahí empezamos a mirar, y también había mucho fútbol también en México, y empezamos a mirar, tío, pero Juárez tiene un equipo de fútbol. Ah, bueno, sí, tiene un equipo de fútbol. Y ahí empezamos y a escribir. Era como desahogarse un poco de la investigación dura de las mujeres. Pues vamos a meternos a hacer una ficción un poco así para reírnos, y al fin y al cabo pues salió Narco Fútbol Club. Un balón de oxígeno, como dicen Sí, aquí en sí. Francia. Mala vida, Marc, va a ser tu primer éxito en solitario, novela en la que abordas la desaparición de bebés durante los años negros de la dictadura franquista. ¿Con qué problemas te enfrentaste para tus investigaciones allí en Madrid, seguramente? Bueno, es novela. Y al principio no era novela. Al principio yo me digo, voy a investigar, soy periodista, es un tema que me toca muy de cerca, voy a investigar. Y empiezo a investigar, pero
muy poco tiempo. Y me doy cuenta de que no me va. No me va la investigación, el tema es tabú, es bastante complicado en España y, y al final decido hacer una novela. Digo, con una novela no tengo que investigar más, puedo decir lo que me da la gana, me quedo en la mente con lo que he investigado, con lo que encontré, con lo que he leído, con mi documentación, pero el día en que decidí hacer una novela, la documentación la tiré a la basura. Pero físicamente. Fue como un acto así de, para empezar, digo, vale, ya hago novela, eso lo tiro a la basura, para no tener el reflejo ese del periodista que va a escribir una novela, digo, uy, tengo que mirar si lo que voy a escribir es verdad o no. No, es novela. Claro que en la ¿Cuáles son novela hay las mucho... causas, Marc, después de 40 años de democracia en España, por qué es tan tabú todavía un tema tan delicado? Es un tema delicado, pero Yo creo que es la ley de amnistía que hay hoy en vigor en España, pues eso es lo que ¿qué explica, problema? es el problema mayor. En Chile, en Argentina, esas leyes de amnistía las han borrado y hay gente en la cárcel. En España no. Y bueno, 75, cuando se murió Franco, pues, es muy cerca. Bueno, a nivel histórico es nada. Entonces creo que hay gente que vive hoy en día en España que aún está metido en eso. Y creo que tampoco la gente quiere hacer el trabajo de memoria. El trabajo de memoria en España no se ha hecho y creo que a la gente no le interesa hacerlo, que es para mí una lástima, porque si no lo haces, el país no puede ir adelante. Pero bueno, de momento es tabú. Está cambiando un poco el tema. Creo que hay un juicio que va a empezar el año que viene. Eh, Vamos a ver lo que pasa. Marc Fernández, y ahora reincides con una novela negra que arranca a partir de un atentado fallido contra Pinochet en el 78. Tenías 5 años, ¿no? En aquel entonces. Sí, bueno, el atentado es en el 86. 86, perdón. Es en el He 86. Pero invertido. sí nace, la novela nace de un encuentro que hacemos con Jean-Christophe cuando trabajábamos sobre Pinochet. Entonces, el libro se publicó en el 2003 sobre Pinochet. Y entonces el encuentro era en el 2001, 2002. Y encontramos que hubo un atentado fallido contra Pinochet. Entonces vamos a buscar quién está detrás, quién lo hace y nos damos cuenta que hay un comando ahí que está detrás y buscamos a la gente para entrevistarla. Y estamos en Chile, buscamos semanas para darnos cuenta de que el hombre que tiró estaba viviendo en París. Bueno, pues volvemos a París y lo entrevistamos. No quería hablar al principio, al final decidió hablar y fue un encuentro, wow. Y yo le dije al final, ¿sabes qué? Lo que acabas de decirme, yo creo que eso se queda ahí en mi cabeza y un día a lo mejor escribo una novela y es Guerrilla Social Club. Porque dijo, él tiró, el cohete llegó al coche donde estaba Pinochet y no explotó porque estaba demasiado cerca de 1 metro. Y me dijo, ¿te das cuenta que si doy un paso atrás cambia la historia? Vale. Y el título de trabajo de la novela era Un paso atrás. Y bueno, no todos los días uno puede encontrarse con gente que intentó matar a alguien y además a un dictador. Y es verdad que hubiera cambiado la historia. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Mencionas el atentado de Carrero Blanco que cometió ETA en Sí. el 73, precisamente, ¿no? Sí, eso ya es más para la novela, porque me imagino un grupo de jóvenes que quieren matar a Pinochet y que están mirando a ver cómo lo hacen y claro, Se ellos inspiran en él, ¿no? se inspiran de ese atentado, pero como era en Chile y el atentado verdadero estaba en la sierra, lo hicieron ahí por el monte, no podían hacer como en España, claro. Pero eso ya es más un guiño mío de novela. El Plan Cóndor está detrás de cada una de las páginas de tu Sí. libro, con el que los Estados Unidos querían deshacerse de los opositores a la dictadura. Y en tu libro denuncias que Francia también colaboró logísticamente con las técnicas de tortura que había experimentado en Argelia, ¿no? Sí, Es eso es, cierto eso eso. es la realidad, eso es la realidad. Los archivos del Plan Cóndor se encontraron hace años en Paraguay y bueno, uno se puede meter ahí, uno ahora cada uno puede leerlos y cuando empiezas a leer eso, wow, y claro, te das cuenta de que
todas las dictaduras latinoamericanas ayudadas por Estados Unidos se han juntado para matar a los opositores, pero Europa también. Y hay gente, por ejemplo, los franceses salían de la guerra de Argelia. Hubo torturas. Pues militares chilenos y argentinos se enseñaron las torturas con los manuales militares de los franceses. Eso es cierto. Entonces, nadie es inocente y nadie es culpable al 100%, pero ahí hay... Bueno, fue una época bastante complicada para todo el mundo. Tu novela, Guerrilla Social Club, puede causar cierta inquietud a más de un antiguo combatiente, antiguo guerrillero, ¿no? ¿Es posible eso, que haya un complot para acabar con 40 años más tarde contra gente que ha luchado con las armas en la mano? Bueno, es una novela. Espero que no, y espero sobre todo no dar malas ideas a gente que está por ahí metida en el poder. Pero no, yo creo que no puede ser. Es una ficción, pero los ingredientes que hay en la novela sí que existen. ¿Cuál es el problema si uno quiere hacer un golpe de Estado? ¿Cuál es su mayor problema? El dinero. ¿Quién tiene el dinero hoy en día en América Latina? Los narcos. Entonces, una alianza narcos-militares, me parece que eso podría llegar. Espero que no, pero bueno, es ficción. Que se quede ficción. Marc, son difíciles de restañar las heridas de los años de dictadura. ¿Qué se puede hacer? Libros como el tuyo quizás ayuden a superar esos años. Bueno, espero que sí, y sobre todo, no solo libros, novelas. Yo me pasé, hoy en día trabajo en una editorial y me salí un poco del periodismo estos últimos años, y si me pides hoy volver a escribir una investigación, te digo que no. Te digo que no, voy a escribir una novela. Para mí la verdad está en las novelas. Se puede decir muchas más cosas en una novela. Yo como periodista tengo que tener bastante... Bueno, claro, un periodista es honesto, tengo que investigar. En una novela escribo lo que me da la gana. Claro que mis novelas, como he sido periodista durante casi 20 años, mis novelas son novelas también de periodista, con hechos factuales y cosas ya investigadas. Pero yo creo que lo que puede ayudar son las novelas, más que la no ficción. Uno de los guerrilleros que desaparece en tu novela está internado en un hospital psiquiátrico, Sí. donde se realiza un programa de radio. Tú no citas el nombre, pero todo el mundo sabe que es la radio Colifata. Sí, me inspiré de... Sí, no puse el verdadero nombre, pero claro que los lectores que conocen un poco sí lo saben. La Colifata es una radio que se hace en el Hospital Borda, creo que es el único hospital psiquiátrico de Buenos Aires que está en un estado de... que está cayendo las paredes, pero bueno, y es un programa absolutamente genial. Yo estuve allí varias veces de reportaje y me quedé alucinado con el programa que hacen esos locos. La Colifata significa loca o loco en lunfardo, el idioma porteño, y es una radio genial. Bueno, son como en Radio Francia Internacional, están locos por la radio también, como nosotros. Aunque somos también una radio de locos. También, también. En fin, pues ya lo saben, Guerrilla Social Club, novela de Marc Fernández, ha sido publicada aquí en Francia por la editorial Librairie Générale Française en su colección Prélude. Muchísimas gracias, Marc. Gracias, Jordi. Si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o verla en vídeo, porque hoy la radio la podemos ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en nuestra página web RFI en español y en YouTube, por ejemplo, también. Y sobre todo, permíteme dar las gracias a Elena Abril, quien está detrás de los cristales, atenta a que todo salga bien en este programa. Gracias de nuevo, Marc, y mucho éxito con tu novela. Gracias.